Gracias, el día de hoy recibimos a José Ramón Ponce, Buenos oftalmólogo. días. Muchas Buenos gracias. días. Bienvenido. Buenos días. Gracias por la invitación. Oye, precisamente, pues este fin de semana que visitó Santa Claus varios hogares de capitalinos y de los mexicanos, pues muchos niños que se portaron bien recibieron grandes regalos, grandes Así es. recompensas por Sí, este año, así muy es. caras, como son las tablets, las computadoras, los videojuegos. Pero se nos olvida mucho lo que tiene que ver con la salud. Así es. Al estar dando este tipo de regalos para los más pequeños. Y si no se atienden estas enfermedades que pueden ser producidas, pues pueden crecer, pueden afectarle mucho en su vida social, ¿no es así, Juan? Claro, no solamente social, sino también en su vida escolar Sí. y Claro. eventualmente profesional. Más que nada este asunto de los regalos de tablets y dispositivos electrónicos que tengan un monitor, una pantalla o lo que sea, más que afectar directamente a la vista es si el niño o los niños no tienen o tienen un defecto de graduación, necesitan lentes y no se les ha llevado a hacer los lentes o los papás les conocen que tienen un problema, Claro. puede tal vez no empeorar, pero sí limitar un poquito sus actividades. Y puede causar problemas a futuro, ¿no? Y más que nada escolares, como les decía, pues el niño no ve en la escuela y tiene un bajo desempeño. Claro. Y es muy importante es. tener la graduación correcta. Doctor, no solamente las tablets y los videojuegos pueden afectar de esta forma. Le pregunto, ¿de alguna manera también puede mantenerse el niño sumamente entretenido y los papás descuidar un poco que existe alguna afección? ¿Cómo los padres pueden detectar que existe desde muy pequeños un problema ocular? Esto a veces es un poco difícil. Es un poco complicado, sobre todo si el niño no está todavía en una edad escolar. Una forma de darnos cuenta que tal vez el niño tenga problemas visuales a muy temprana edad sería ver cómo juega, cómo interactúa con sus juguetes, cómo interactúa con las otras personas, Claro. con los papás, con los hermanos tal vez, si tiene dificultad para tomar los objetos o para moverse en su cuarto, en el entorno donde esté, Sí. pues podría hacernos sospechar que tal vez tenga un problema visual. La mejor forma es llevarlo a revisar al oftalmólogo. Muy bien. Específicamente el oftalmopediatra, de menos una vez cada año y medio. Ok. O cada año. ¿Exista o una no cosa así. exista un antecedente? Más vale, sí. Muy bien. Desde el nacimiento no podemos tampoco detectar si viene el bebé con algún problema ocular. ¿A los cuántos meses se puede detectar si viene con algo? Claro. Desde recién nacido es un poquito difícil, como tú bien lo dijiste, porque los niños no tienen una visión lejana, toda la visión es cercana. Ok. Todos los humanos nacemos así, somos hipermétropes, vemos nada más esta distancia, la mamá Sí. y ya, solamente, Ok. ¿no? Estamos evolucionados para eso. Y eventualmente al ir creciendo va mejorando la visión lejana. Ok. Un problema grave desde el nacimiento muchas veces se nota, aunque pasa desapercibido por muchos médicos o por la familia. Puede nacer el niño con cataratas, puede tener glaucoma desde el nacimiento, Wow. estrabismo, cuando los ojos están desviados. Entonces, ese tipo de problemas se pueden detectar relativamente fácil desde el nacimiento. Pero problemas visuales, el uso de lentes, lo vamos a ver después. Cercano después de los 3, 4 años, podemos empezar a notar más cosas. Ahora, hay tipos de desviaciones de los ojos que pueden hacerse muy evidentes desde el primer año de edad. Cuando son muy altas las graduaciones, tienden a tener desviación hacia adentro Sí. la mirada de los niños. Entonces, es una cosa que también hay que tomar en cuenta. Muy bien, y este tipo de, por ejemplo, en el caso de las desviaciones oculares, ¿hay tratamiento desde el momento que se detecta o hay que esperar un tiempo No, a que el niño... Desde el momento que se detecta, hay que llevarlo con el oftalmólogo, Sí. especialista en estrabismo, un Ok. estrabólogo, que defina bien el problema que tiene el niño, qué tipo de desviación tiene y cuál es la posible causa. Y de acuerdo a eso, puede haber tratamiento con lentes, desde un principio, dependiendo de la desviación, o en muchos casos requiere ya cirugía. Ok. Nosotros hemos visto en algunas ocasiones que pues niños muy pequeños empiezan a utilizar lentes y en la escuela, bueno, pues por las actividades, Claro. en algunas ocasiones se pierden, se rompen, Sí. vamos, les dura un día. Claro, Sí, el niño los no, lentes, no ¿no? está tan frecuente. pendiente de cuidar sus lentes. Claro. tampoco, son niños. ¿Cuáles serían entonces los armazones recomendables para los niños pequeños? Porque pues también necesitan algo que no los limite, ¿no? Claro. Como estos lentes que podrías traer tú, ¿no? Sí, Ahora. Sí, no, esto nos puede traer un niño, se le rompen en 3 segundos. Un Claro. balonazo y adiós Claro. lentes. Sí. Sí, no existen lentes para niños hechos de un polímero, de un plástico, que están hechos de una sola pieza, son flexibles, resistentes y también las lentes, las micas, están hechas de un polímero más duro, Ok. entonces aguantan caídas, golpes, rayones. Hay niños de 6 meses que inclusive les ponemos sus lentes y aunque los quiten y los avienten, no Están pasa nada, perfectos, ¿no? Están ¿no? perfectos. No son muy bonitos, pero pues bueno, lo que Hacen queremos su aquí es que el niño trabajo. esté sano, ¿no? Y mejore su Sí. visión. No Sí. estamos viendo algo estético.
Muy bien. pero existen esos lentes. Doctora, además de estas desviaciones oculares que mencionaba, ¿qué otro tipo de padecimientos? Ya mencionaba la hipermetropía, fue lo que mencionó, ¿verdad? Sí. Además de este, ¿qué otros se pueden presentar desde edad temprana? Desde temprana edad, bueno, desde nacimiento podemos darnos cuenta de problemas con la catarata congénita, Sí. que les platicaba. Si ves que el reflejo de la pupila de tu hijo es blanco, es un foco de alarma, hay que Ok. investigar por qué. Puede ser una catarata en el mejor de los casos, puede ser algo tan grave como un tumor dentro del ojo, que es algo también muy común y pasa desapercibido. Entonces, valdría la pena, en cuanto notaran alguna cosa así, llevarlo al médico para que revisara qué está pasando. Otra cosa es las diferencias de graduaciones muy altas, que un ojo tenga más graduación que el otro. Eso se puede provocar un problema llamado ambliopía u ojo flojo, que un ojo ve menos que el otro, Ok. pasa esto desapercibido y en la edad adulta el niño jamás va a tener una buena desarrollo visual en ese ojo afectado. Entonces, si no se corrige la graduación a tiempo, puede tener estas consecuencias. ¿Podría producirles dolor de cabeza, por ejemplo, esto, tener un ojo con más visión que el otro? ¿O porque se esfuerza o no? Claro, esto si no- ocurre desde muy pequeño, desde muy joven, desde muy pequeñito el niño, más bien, no joven, Sí. no causa ninguna molestia. Ok. El cerebro se adapta a estas diferencias y por eso pasa tan por abajo del agua. No se dan cuenta porque al niño no le molesta. Entonces, pero si se lleva una revisión, el médico se va a dar cuenta que tiene esa diferencia Muy bien. y se puede dar el tratamiento. Oye, rápidamente, ¿cuál es la diferencia entre un oftalmólogo y un oculista? Siempre es una pregunta muy frecuente. ¿No? Sí. Porque pues empiezas con, tengo algo en los ojos, pues ¿con quién voy? ¿Con el oftalmólogo? O si se te ocurrió primero, si se te vino a la cabeza el oculista, vas con el oculista, pero no sabes en realidad qué es lo que hace cada uno. Claro, como especialidad. el optometrista, más bien, es la persona que se dedica a hacer lentes. Sí. ¿No? Es una carrera, ya sea una carrera técnica o puede ser una carrera profesional, pues, una carrera más estudiada. Se dedica solamente a hacer lentes. El oftalmólogo es médico, hizo medicina primero y después hizo la especialidad en oftalmología. Ok. Ok. Y de ahí sus ramas, ¿no? Como estrabismo, oftalmopediatras, yo hago cirugía de catarata. En fin, esa es la gran diferencia, ¿no? Muy bien. Ahí está. Muy bien, muy importante sobre todo acudir al especialista ante cualquier duda, ante cualquier posibilidad de Sí. una enfermedad. Muchísimas Así gracias. es. ¿De qué a ustedes? Muchas gracias, Mucho gusto. doctor.